El día de hoy vamos a comenzar con la unidad número 5, que es sobre validez, ¿sí? Eh, Esta unidad es una de las más importantes de la materia y es uno de los más importantes también relacionado con lo que es la psicometría. Eh, es un, es un aspecto que se tiene que tratar de cumplir en todos los instrumentos de carácter psicométrico y que son necesarios realmente como para poder establecer que el instrumento en sí cumple con todos los requisitos para que uno tenga que hacer interpretación de esas puntuaciones de manera adecuada, ¿sí? Porque si uno no tiene un control de cómo se debe interpretar las puntuaciones del test, y no tiene evidencia de que permitan hacer una interpretación teórica de que se está midiendo algún tipo de constructo específico, uno puede llegar a tomar decisiones inadecuadas o puede dar información inadecuadas a los pacientes o a la persona que solicita eh, los resultados de un instrumento, ¿sí? Entonces, se han propuesto una serie de normas técnicas que son las características que tiene que tener un instrumento de medición en el ámbito de la psicología y la educación. Especialmente estas normas técnicas han sido elaboradas por distintas instituciones asociadas con la psicología de educación que permiten dar un panorama y dar información de qué debería tener un instrumento psicométrico para considerarlo, por un lado, confiable, como ya vimos en otras clases, y válidos, como vamos a ver el día de hoy. Entonces, estas normas se fueron realizando y se fueron proponiendo para tener un control, especialmente a la hora de elaborar los instrumentos. Si no, uno puede generar cualquier tipo de test, una serie de preguntas o de actividades, decir que está midiendo un tipo de atributo y que mediante esa utilización del instrumento va a obtener unos puntajes y va a tomar decisiones o va a dar diagnóstico sin realmente tener la certeza de que se está logrando esa medición o se está prediciendo algún tipo de comportamiento en particular. Es por eso que la validez es fundamental, ¿sí? Y no es un concepto ni es un aspecto muy sencillo de evaluar, ya que se considera que se habla de evidencias de validez, de generar antecedentes e información que permiten soportar o dar soporte a la interpretación de las puntuaciones de los instrumentos, ¿sí? Entonces, la validez test es una de las unidades más importantes y que ustedes tienen que tener en cuenta para el uso adecuado de los instrumentos de medición. El día de mañana, como profesional, al momento de tener un instrumento, un test psicológico, y que tengan que hacer una interpretación de las sus puntuaciones, uno tiene que saber exactamente cuál es el alcance que tiene esas puntuaciones para hacer algún tipo de interpretación. Tengan en cuenta que yo hablo de interpretación de las puntuaciones o la validez de las puntuaciones. Es un aspecto muy importante tener en cuenta porque los test no significa que sean válidos, sino que sus puntuaciones que se obtienen con ese instrumento pueden tener validez para ciertos aspectos o ciertos contextos de aplicación, ¿sí? Cada vez que yo quiero tener un instrumento y aplicarlo para un área específica donde no fue validado en su origen, yo debo generar evidencia de que ese instrumento puede ser de utilidad en ese contexto particular. Entonces, cuando uno necesita responder la pregunta, ¿qué es la validez de un instrumento de medida? Entra en juego una serie de conceptos que fueron evolucionando en el transcurso del tiempo, ¿sí? Que ya lo vamos a mencionar, y que permite llegar a la conclusión de que
un instrumento o las puntuaciones del instrumento son válidos cuando se han generado suficiente evidencia que soportan a la interpretación adecuada, tanto teórica como empírica, de esas puntuaciones. ¿Sí? Es un pequeño resumen, obviamente, de lo que es validez, que ya vamos a ver en los distintos aspectos que hace referencia. Obviamente es un concepto que fue evolucionando con el transcurso del tiempo, no fue algo que solamente se basó en un aspecto, sino que hubo distintas definiciones y conceptualizaciones de lo que era la validez, hasta llegar hoy a considerarlo como un concepto unitario compuesto por muchas evidencias que dan soporte a las interpretaciones de estas puntuaciones de un aspecto teórico. ¿Sí? ¿Qué podemos mencionar en este caso? Es que, bueno, según los estándares de educación, que son las normas técnicas, la validez sería el grado en que la evidencia y la teoría soportan la interpretación de las puntuaciones de los test para el propósito del que estos son usados. ¿Sí? Obviamente, un instrumento ha sido generado, ha sido elaborado para medir un aspecto específico del ser humano, si una capacidad cognitiva en particular, para una población específica, que puede ser población, por ejemplo, normal o no anormal, así con patologías, con trastornos, o puede ser para una población de adultos, o jóvenes o niños, ¿sí? Entonces, cuando uno realiza ese tipo de instrumento que mide ese constructo específico y es aplicado en una población o va a ser aplicado en una población particular, uno tiene que generar evidencia que den soporte que las puntuaciones de ese instrumento en esa población específica permiten explicar, predecir o describir ese fenómeno en particular. eh, Se considera un aspecto muy importante y fundamental en el desarrollo y elaboración de un test. Cuando uno elabora un instrumento y se van generando distintas etapas en el desarrollo y la elaboración del instrumento, en cada paso, desde lo que es la planificación, de lo que es la definición de los contenidos, hasta la redacción de las preguntas y después toda la serie de estudios que se realizan, implica o está asociado con estas evidencias de validez. Ya cuando veamos un poco más adelante lo que es la validez de contenido o la análisis factorial y la validez predictiva, vamos a entender un poco que en todas estas instancias y pasos que se hace la elaboración del instrumento, está presente esta situación y esta necesidad de generar información que nos dé soporte a lo que nosotros estamos tratando de medir y que también sea representado o que sea bien delimitado en los contenidos y que realmente se espere el tipo de respuesta que uno quiere, ¿sí? Y que los ítems y los reactivos que uno utiliza permitan medir ese constructo de manera adecuada, y obviamente un aspecto muy importante es que permita predecir algún comportamiento en particular. Entonces, en todas instancias en la elaboración de un instrumento, como también puede ser en la adaptación de instrumento, el hecho de la evidencia de validez siempre está presente. Es un proceso de validación que implica acumular pruebas y evidencias que proporcionen bases científicas a la interpretación de los test, es como lo que veníamos diciendo anteriormente, ¿sí? Acumular evidencias y pruebas, es decir, es generar información. No deja de ser un proceso de elaboración de conocimiento científico, el hecho de poder construir una herramienta que mide un constructo psicológico y dar evidencia o información de que realmente estamos midiendo ese constructo psicológico. Y que al momento de hacer una interpretación, que esa persona tiene puntaje muy alto o muy bajo de ese atributo, realmente esas puntuaciones están reflejando y están midiendo adecuadamente ese constructo que queremos estimar, ¿sí? Entonces, es un proceso global donde se va juntando este tipo de evidencia para realmente dar soporte
y tener la seguridad de que realmente estoy midiendo este control. Si no, yo puedo generar una serie de preguntas al azar, sin control y sin elaboración, sin una definición teórica y sin comprobar nada, y puedo pensar que las puntuaciones que obtengo realmente están reflejando algún comportamiento que creo que debe estar midiendo, cuando en realidad no tengo evidencia e información que me pueda realmente refutar o no esa situación. Son las interpretaciones de los test ante usos concretos lo que se debe evaluar y no el test en sí mismo, ¿sí? Esto, acuérdense que cuando uno tiene una herramienta de medición en sus manos, uno por ahí comete el error de decir es un test válido o tengo un test que es adecuado y válido para poder aplicar en tal población, y en realidad lo que uno obtiene o considera es que mediante la aplicación de ese instrumento, mediante la obtención de los puntajes directos y la interpretación de esos puntajes, yo lo puedo interpretar que es válido o me da evidencia para ciertos propósitos particulares. Es decir, este instrumento es adecuado para medir niveles de depresión, especialmente en población con este tipo de patología, y me permite discriminar con manera adecuada quiénes son los que tienen niveles muy altos de presión y los que tienen niveles más bajos de presión. Hasta el punto que con un punto de corte específico yo podría identificar o predecir quiénes tendrían más riesgo de tener una consecuencia grave debido a su depresión y quiénes podrían estar en un nivel poco más bajo y más controlable de esa situación, ¿sí? Pero es la interpretación de esas puntuaciones en un contexto, en una muestra y un aspecto específico, lo que se puede lograr con ese instrumento. Siempre considerando que ya se ha dado las evidencias o ya se han realizado los estudios pertinentes para poder obtener ese tipo de evidencia. Si no, yo no puedo decir que el test es válido para todo. No puedo utilizar un test que es útil para todos los contextos y para todas las poblaciones y para todas las situaciones. No, tengo que generar las evidencias, o un colega o otro investigador debe generar evidencia que me permita a mí realmente llegar a ese tipo de conclusión. Y cuando un test puede tener usos finales múltiples, son estas diferencias de interpretación las que se deben validar, no el test en sí mismo. Es decir, que si yo tengo un test que fue construido para medir personalidad y yo lo validé las puntuaciones para el uso de la selección de personal, y yo luego quiero utilizar este instrumento para el ámbito clínico o para el ámbito educacional, yo debería generar evidencia de que ese instrumento puede ser de utilidad en ese contexto en particular, ¿sí? Entonces, en cada utilización, en cada proceso de aplicación de un instrumento, para hacer una adecuada interpretación teórica de las puntuaciones y decir que esta persona tiene niveles más altos de una capacidad cognitiva o más bajo, o tiene niveles más altos de un rasgo de personalidad, o tiene actitudes más altas o más bajas sobre un fenómeno en particular, y que esas podrían estar asociadas con un comportamiento externo, yo debería previamente generar información que me permite llegar a ese tipo de conclusión. Y eso es lo que se genera y se realiza con todo ese tipo de estudios de evidencia de validez. La validez no se refiere al test como tal, sino al uso de las puntuaciones que de él se derivan. Eso ya lo mencionamos anteriormente. No se habla que el test es válido, sino que las puntuaciones pueden ser válidas para el funcionamiento o la aplicación de un contexto en particular. La validez es una cuestión de grado y no se plantea sobre la base de todo o nada. Es decir, que cuando yo realizo un estudio predictivo de las puntuaciones con un comportamiento en particular, me puede decir que está asociado y me permite predecir o explicar ese fenómeno, pero no significa que me explica ese fenómeno en su totalidad, sino de una manera gradual. Existe una relación entre las puntuaciones del instrumento con un fenómeno en particular. Esto quiere decir que no puedo considerarlo como que es tajante y que con este instrumento yo voy a poder explicar todo el fenómeno que yo quiero predecir, sino que
es gradualmente su relación que puede estar aporta. A veces que algunas de estas variables están fuertemente asociadas y otras veces están con mayor nivel o con asociaciones más débiles, ¿sí? Pero no se es un todo nada, no es totalmente blanco y negro, sino es que es gradual la capacidad predictiva o evidencia que pueden generar este tipo de puntuación. La habilidad es siempre específica, con algún uso particular o interpretación de las puntuaciones. No, no es muy difícil considerar que un instrumento sea de gran utilidad en todo el campo, por ejemplo, de la educación o todo en el campo de los trastornos eh, o los trastornos psicológicos o en el ámbito laboral. Sí, el instrumento es útil para ciertas variables específicas. Yo puedo tener un test de personalidad que alguna de esas características en particular puede ser predictivo del ausentismo no en el ámbito laboral, ¿sí? O un mejor desempeño en algunas áreas específicas. Pero yo no puedo explicar todo el desempeño o las variables que pueden estar asociadas en el ámbito laboral, como la satisfacción laboral, la elección laboral o el ajuste en el trabajo, etcétera, que puede tener una persona. No, es adecuado para ciertos aspectos específicos que uno quiere predecir o quiere explicar. La validez es un concepto unitario basado en diferentes tipos de evidencia. Partimos o separamos esta idea de que existen tres tipologías de validez, ¿sí? Que se trabajó por mucho tiempo, y se hace referencia a que es un concepto unitario donde se busca evidencias que ayuden y soporten a las puntuaciones del test. Y la validez implica un juicio evaluativo global en términos de soporte o apoyo que garantiza su interpretación, ¿sí? Eh, Muchas veces uno puede pensar que en esta situación de generar evidencia es como poder establecer cuáles son los datos e información relevante que me ayudan de alguna manera, da soporte a la interpretación de los puntajes, como puede suceder en el caso de cuando existe algún juicio y un abogado debe generar evidencia para poder considerar que la persona que está siendo juzgada es culpable o inocente. ¿Sí? Entonces busca información que ayuden a dar apoyo y ve también aquellas que pueden ser que sean contrarias a la interpretación adecuada de las puntuaciones. ¿Sí? Entonces, es constante esta situación de buscar información que me permita a mí realmente tener una precisión o una idea adecuada de que la interpretación de este puntaje está midiendo este constructo y yo mediante esta información puedo tomar decisiones, ya que la información empírica que da soporte en los estudios de validez me permiten hacer una interpretación adecuada. Bueno, existen dos tipos, existe una evolución de la validez que empezó con lo que es la validez predictiva concurrente, que es la capacidad que tiene el test de predecir un criterio observable, ¿sí? Una variable dependiente, una variable externa. Eso fue el modo inicial donde se consideraba que cuando yo aplicaba un instrumento, un test, y obtenía las puntuaciones y la podía asociar con una conducta externa, yo podía predecir y explicar ese fenómeno. Por ejemplo, yo medía la impulsividad y yo podía ver después el registro de los accidentes que puede tener una persona al momento de conducir o las multas que puede tener al momento de conducir, o podía ver si esa persona cambiaba mucho o no de trabajo, si tenía problemas matrimoniales o cambiaba mucho de parejas. Entonces yo podía pensar que el nivel de impulsividad era un predictor de esos comportamientos externos, ¿sí? Entonces yo mientras tenía esa posibilidad de asociar las puntuaciones del test con fenómenos externos que me permitían
explicar o predecir lo que podía suceder, eso era suficiente para decir que el instrumento era válido. Porque en realidad el objetivo general o más importante del instrumento es ese, en un sentido. ¿Sí? Yo tengo un test, quiero hacer una medición de un constructo específico y yo quiero que con esa medición cuantificar el grado de esa variable cognitiva o psicológica que yo quiero medir, y de esa forma yo podría predecir qué pasaría con ese tipo de fenómeno. Es decir, si la persona es muy ansiosa, si la persona tiene niveles muy altos de depresión, si la persona tiene niveles altos de capacidad cognitiva, si la persona tiene altos niveles de memoria o tienen problemas de memoria o si tiene problemas de atención, uno podría pensar cuáles serían las consecuencias, ¿sí?, de la falta o la presencia de esos atributos. Entonces, el objetivo siempre de la medición es poder tener ese tipo de información para decir, bueno, esta persona tiene niveles altos de depresión, posiblemente corre riesgo de situaciones inadecuadas o problemas que pueden ser como el suicidio, entonces necesito hacer una intervención o hacer una interconsulta, o a lo mejor necesito, esa persona tiene que estar internada, ¿sí? O esa persona tiene niveles muy altos de ansiedad, no le permite tener un buen rendimiento académico o un buen desempeño en su trabajo, entonces debería hacer algún tipo de intervención para bajar los niveles de ansiedad, porque si no puede correr riesgo de tener malos desempeño académico o laborales. Entonces, la medición de esos atributos y la cuantificación asociada con una variable es lo que me permite a mí ayudar a dar diagnóstico, predecir lo que podía pasar y hacer intervenciones para mejorar o maximizar, en el caso que sea necesario, esos atributos. ¿tá? Entonces, la validez predictiva y concurrente fueron lo que generalmente partió como la principal evidencia de validez en un inicio. Lo que pasó luego es que en algunos casos, como son los test de ámbito más educativo, donde el instrumento no necesariamente tiene que ser utilizado para clasificar y predecir un comportamiento, sino que es para dar un diagnóstico en particular, es decir, con un test de conocimiento o de desempeño o logro de aprendizaje, uno puede decir si la persona sabe o no sabe esos contenidos, si los maneja o no los maneja esos contenidos, o si le da una certificación para un título o no. Entonces, no era tan necesario ver la relación entre los puntajes de un test educativo con un desempeño posterior, ¿sí? Sino solamente tener cuidado y consideraciones de qué es lo que se está midiendo y cómo se están midiendo esos atributos. Y es porque ahí surge entonces lo que es la validez de contenido, que es el nivel de cómo el investigador o la persona que se encarga de la construcción del test hace una selección de los contenidos más relevantes, más importantes, ¿sí? Y que están contemplados en el instrumento, por lo tanto me permite hacer una interpretación adecuada de todos los aspectos de ese constructo que yo quiero medir. Es decir, si yo quiero medir conocimiento en psicometría, yo debería considerar todos los puntos más importantes, en este caso las unidades más importantes de psicometría, para hacer una buena representación mediante preguntas y hacer una buena evaluación de todos esos contenidos. ¿sí? Algunos son más relevantes, otros menos relevantes, entonces debería estar contemplado de esa manera. Esta validez de contenido comenzó a tener mucha fuerza dentro de lo que es como una evidencia de validez, aunque todavía en ese tiempo no se hablaba de evidencia de validez, sino que se hablaba de validez de contenido o validez predictiva, y hasta que surgió también lo que sería la validez de constructo, ¿sí? En el grado en que el individuo posee algún tipo de rasgo o hipotético o cualidad, ¿sí? Y que mediante la medición de ese rasgo se puede considerar que se refleja o se estima mediante las respuestas que dan al test, ¿sí? Y ya empieza a hablar que no solamente los contenidos, sino que hay que ver también cómo el proceso y los aspectos cognitivos o psicológicos que están asociados con el constructo que yo quiero evaluar, y mediante el instrumento realmente ver si se está reflejando esos aspectos. Y también ver cómo estos
aspectos que yo estoy midiendo de ese fenómeno psicológico se pueden relacionar con conductas particulares que considero que deberían estar asociadas, ¿sí? Entonces la validez constructo surge como un nuevo concepto de validez y que abarca también gran parte y se solapa en gran sentido con lo que es la validez de contenido y la validez predictiva. Con el tiempo se dejó de hablar de este tipo, tres tipologías de validez y se empezó a hablar más de un proceso de validez, ¿sí? Ya que señala que los datos de este estudio se utilizan para revisar o rechazar las teorías y la validez no puede expresarse en un único coeficiente, sino que requiere de múltiples tipos de evidencia. Entonces uno ya empieza a pensar que uno tiene que generar mucha información que avalen de que el instrumento está midiendo este constructo y que se está asociando este constructo con la capacidad de predecir, explicar o medir o diagnosticar de manera adecuada, ¿sí? Y se empieza a hablar también de un juicio evaluativo, ¿sí? Basado en una variedad de consideraciones, incluyendo la estructura de las operaciones de medida, el patrón de correlación con otras variables y los resultados de investigaciones que confirman o refutan este concepto de validez. Entonces, el concepto de validez ya deja de estar clasificado en tres categorías y empezamos a hablar de lo que serían las evidencias de validez. Hasta llegar a un concepto, una definición de validez que es la que más se acepta actualmente, que se propuso. Este concepto de validez se lo propuso por Messick, que hace referencia a que la validez es un juicio evaluativo global del grado en que las evidencias empíricas y las bases teóricas soportan la adecuación y apropiación de las interpretaciones y acciones basadas sobre las puntuaciones del test u otra forma de evaluación. Es un poco el resumen de lo que venimos hablando, diciendo, de que es un aspecto global, ya que no es una única validez, sino que existen muchas, de que hay que juntar evidencia y dar soporte, como se hace cualquier trabajo de investigación y se da soporte a un modelo teórico, ¿sí? Y que lo importante es poder identificar y saber hasta qué punto las interpretaciones, las puntuaciones que yo tengo del ese test pueden ser adecuados para medir ese constructo y relacionarlo y asociarlo con algún tipo de variables que yo quiero predecir o explicar. Bueno, ¿estamos hasta ahí? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, ¿alguna consulta? Yo no. Bueno, sigamos entonces. Bueno, como dije anteriormente, cuando uno tiene que construir y generar un instrumento de medición y tiene que elaborar los pasos para la construcción de este instrumento, se genera en primer lado una matriz de especificación, ¿sí? Donde se tiene que especificar gran parte de los aspectos del constructo que yo quiero medir, una muy buena definición de estos aspectos tanto teóricas como de contenido, ¿sí? Y se tiene que generar también una red nomológica, que ya lo vamos a ver más adelante de manera más clara, de la relación entre el constructo que yo quiero medir con otras variables. Esto hace referencia a que uno tiene que hacer una planificación dentro del modelo teórico, acá influye muchísimo la teoría que uno está utilizando, de si yo quiero medir ese aspecto o esa variable específica de esa teoría, como puede ser a lo mejor de capacidad cognitiva o un funcionamiento o un aspecto específico en funcionamiento cerebral, como puede ser la memoria, uno debe saber y definir bien cuáles son los distintos aspectos que influyen o que está compuesta la memoria y cómo la memoria puede estar asociada con otros aspectos o otras variables en particulares. Eso genera una planificación de cómo yo podría empezar a identificar o generar evidencias que me den soporte, que al momento yo de aplicar el instrumento, las puntuaciones que yo estoy obteniendo, mide realmente la memoria y que se permite eh,
cuantificarla y poder utilizarla para poder explicar o predecir algún fenómeno en particular. Entonces, hay que planificarlo desde un aspecto teórico, ¿sí? Y en estas cuestiones teóricas es donde uno dice, bueno, ¿con qué va a estar asociado con la memoria? Con la atención. Bueno, ¿qué podrían pasar? Y bueno, si hay entrenamiento de memoria, las personas que tienen un entrenamiento específico deberían tener mayor capacidad de recordar algunas actividades en particulares, a diferencia de aquellos que no tienen esa preparación o ese tratamiento específico para elaborar o mejorar la memoria. Entonces, si yo hago esa aplicación, es un taller específico y observo que el grupo que recibió esa información mejoró sus niveles de memoria y el otro me mantuvo en los niveles habituales, entonces yo puedo pensar que mi instrumento sí está generando y está registrando la cuantificación de esa capacidad específica que es la memoria, ¿sí? Lo mismo puede pasar con las capacidades cognitivas, con personalidad, interés, cualquier variable que yo quiero medir. Yo tengo que pensar teóricamente qué podría suceder, qué variables podrían estar asociadas, cómo se podría modificar y cambiar ese fenómeno que yo quiero medir, y mediante esta situación, cuando yo hago la cuantificación y hago esta situación de compararlo con otras variables o compararlos con grupos o asociarlo con otra variable, y si ese fenómeno se da y me da evidencia, estoy dando o estoy generando evidencia de validez, ¿sí? Entonces, previo a cualquier planificación de un estudio de validez, tengo que planificar bien qué debería teóricamente estar asociados las variables entre sí. ¿Sí? Esto es lo que se denomina la red nomológica. ¿Sí? Es poder pensar previamente de un aspecto teórico cómo debería estar asociada esa variable, cómo debería ser la capacidad predictiva o la capacidad de poder diagnosticar o diferenciar los grupos en esa variable, ¿sí? Y si luego puedo corroborar esa situación, voy generando evidencia de validez. Bueno, dejamos de hablar de distintas categorías de validez, hablamos de evidencias, y estas evidencias se podían agrupar en distintos aspectos: de contenido, sustantiva, estructural, de generalizabilidad externa y de consecuencia, ¿sí? Son algunos aspectos que uno van a tener en cuenta a la hora de evaluar la evidencia de validez. Hoy vamos a ver algunas de estas. En las próximas clases vamos a ver más profundidad algunas, como por ejemplo el análisis factorial o la validez predictiva, y algunas de validez concurrente y también validez convergente, ¿sí? Hoy vamos a hacer un aspecto general y vamos a ver algunas de ellas de manera más específica, y otras de manera más general que se van a ver más en detalle en las próximas clases. Bueno, hablamos de evidencia, entonces vamos a empezar con las evidencias basadas en el contenido de la prueba, ¿sí? Esta evidencia, ¿sí? Esta evidencia se obtiene demostrando que el contenido del test es una muestra representativa del constructo del dominio que yo quiero medir, ¿sí? Obviamente, la definición de esos contenidos van a estar asociados con los ítems que uno va construyendo, ¿sí? Los ítems deberían reflejar los distintos contenidos que uno quiere medir. En el caso, por ejemplo, de una prueba de rendimiento, o una prueba de conocimiento, una prueba educativa, el hecho de poder definir y delimitar adecuadamente todos los contenidos es lo que uno le puede ayudar para poder identificar qué ítem tengo que preguntar o con qué cantidad de preguntas debería preguntar cada uno de esos contenidos en particular. En el caso, por ejemplo, de la materia que estamos dictando, psicometría, una de las unidades más importantes obviamente es validez. Entonces uno debería pensar y considerar qué es, cuántas preguntas voy a medir de validez, qué aspectos los conocimientos, los contenidos de validez voy a medir, y cuántas preguntas voy a hacer sobre esos contenidos específicos. Y si yo
voy a definir también otros contenidos, como puede ser confiabilidad, teoría de respuesta literal, interpretación de puntuaciones. También debería ver cuáles son los contenidos que tengo que evaluar en cada una de esas unidades, cuánta cantidad de preguntas debería tener en cada uno de esos contenidos específicos, ¿sí? Y cuáles serían los suficientes como para poder tener un panorama general de todos los contenidos que yo quiero medir. Si yo a algunos de los estudiantes los evalúo con un examen donde algunas unidades no son contempladas, entonces yo estoy cometiendo un error debido a que es un sesgo a la hora de la construcción de la prueba, solamente hago énfasis en algunas unidades y dejo de lado otras unidades, por lo tanto la interpretación de los puntos, que yo no puedo decir que el estudiante conoce y maneja todos los contenidos de la materia, porque en realidad solamente evalué algunos contenidos y dejé afuera otros contenidos. Entonces, en esta definición de los contenidos, uno tiene que delimitar, primero, de contemplar la mayoría de ellos y saber en qué magnitud, cuáles pueden ser los más importantes y cuáles pueden ser los menos importantes, y que cada uno de esos contenidos tienen que estar representados por algún tipo de estímulo, pregunta, que permita evaluar los contenidos establecidos, ¿sí? Entonces, en esta etapa de construcción de la prueba es fundamental. Yo, si no hago una definición adecuada de estos contenidos y no genero preguntas que son para medir esos contenidos y sigo avanzando con la construcción de la prueba, al momento de ya tener un instrumento ya definido, establecido y ya con todas las pautas específicas, y ya no puedo volver atrás, ya no puedo corregir, no puedo generar nuevas preguntas, ¿sí? Y ya tengo un error a la hora de interpretación de los puntajes. Entonces es fundamental poder tener en este aspecto de la validez un cuidado y un diseño prolijo en la definición de los contenidos y establecer cuáles pueden ser los más relevantes o los menos relevantes. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, primero se define el dominio o contenido universo observacional que es admisible, se identifican expertos de dicho dominio, se obtienen juicios de los expertos sobre dichos dominios y se calcula algún tipo de índice cuantitativo que permite ver el nivel de acuerdo entre los observadores. Es decir, yo puedo definir lo que yo quiero medir, puedo generar algunos expertos que me digan si esos contenidos son adecuados o no. Estos expertos me van a dar, mediante una tabla específica, donde están todos los contenidos, y me pueden estar reflejando el nivel de muy representativo, poco representativo, muy importante, poco importante, adecuado o poco adecuado, depende la clasificación que uno quiere utilizar, y luego yo puedo evaluar el nivel de concordancia que tienen estos jueces a la hora de decir si validez es lo más importante o no, si confiabilidad es lo más importante o no, y así sucesivamente. Entonces, es un estudio donde comienza con el juicio del investigador a la hora de definir los contenidos, o un equipo de profesionales a definir el contenido. Otro grupo son los que se van a dedicar o se van a encargar en valorar si esos contenidos que yo estoy estableciendo son los más adecuados o no, y lo voy a cuantificar de alguna manera para poder saber el nivel o el grado de acuerdo que hay entre los examinadores, ¿sí? En este caso es un ejemplo de un test de conocimiento que se fue generando en los últimos años con un grupo de, de estudiantes y profesionales acá de la universidad, de la Facultad de Psicología. En este caso era para medir conocimiento en biología, donde se generaron eh, distintas clasificaciones, distintos niveles para medir este dominio. Se tomaron distintas facultades, una de ellas fue biología, otra medicina, etcétera. Se tomaron las materias o todos los planes de las materias de cada uno del cursado. Entonces, por ejemplo, introducción a la biología, parasitología, etcétera, año de cursado primero, cuarto, sexto. Se generaron conceptos
por ejemplo, células, parásitos, etcétera, y conceptos más específicos. En total se definieron 519 contenidos generales y 1639 contenidos específicos. Esto fue el primer material que se fue recolectando. Una vez que se recolectó este material, mediante un grupo de expertos, ¿sí? Primero se analizaron cuáles eran los más relevantes y los menos relevantes. Por ejemplo, acá se puede observar en términos de porcentaje que el estado de la materia era uno de los contenidos que más se observaban en la mayoría de los programas de primer año en las carreras de biología, medicina y demás, ¿sí? Y que después seguía en porcentaje menor, por ejemplo, célula, un macromolécula, etcétera, ¿sí? Entre un 10 y un 11%. Estos contenidos luego fueron evaluados por 5 jueces que identificaron, establecieron si realmente este porcentaje y esta representación era adecuado o no, o se le daba demasiada importancia al estado de la materia, o se le daba poca importancia al estado de la materia, o cualquiera de estos contenidos en particular. Entonces, el nivel de acuerdo y expresión y opiniones de estos expertos ayudaron a determinar y definir exactamente cuáles serían los contenidos específicos que se debería tener en cuenta a la hora de construir una prueba que quiere medir conocimiento específico en la materia biología. ¿Sí? Es que uno tiene eh, la definición de los contenidos en el proceso de elaboración de una prueba, lo que sigue sería hacer una tabla de especificación. ¿Sí? La tabla de especificación es una tabla de doble entrada donde se pone cuáles son los contenidos específicos, cuáles son los aspectos de esos contenidos que se quieren medir, como por ejemplo puede ser en el caso de una prueba de logro de aprendizaje, identificación de conceptos, aplicación de conceptos, interpretación de conceptos, ¿sí? Y de esa manera uno va generando las preguntas que deberían considerarse para tener una representación adecuada de los contenidos y los distintos aspectos que se quieren medir o capacidades cognitivas que se quieren medir en esa prueba en particular. ¿Sí? Eh, y eso ayuda a planificar las cantidades de preguntas que se tienen que hacer y se tienen que hacer preguntas que puedan medir, en algunos casos, la identificación de un concepto y en otros casos puede ser la aplicación de ese concepto en particular. Bueno, una vez que uno tiene las preguntas y ya tiene un test elaborado de una manera, si tiene un protocolo piloto que se quiere utilizar y aplicar para medir algún constructo específico, hay un tipo de evidencia que está basado en lo que serían los análisis de los procesos de respuesta. Esto quiere decir que yo presento esa serie de estímulos, esa serie de actividades a una persona y voy registrando el modo de cómo va respondiendo y va dando algún tipo de respuesta específica al estímulo que yo le presente. Siempre se busca que si yo planifique un ítem que va a despertar una actividad particular, como puede ser eh, aplicar un concepto en particular, yo debería esperar que la respuesta que de la persona siga ese tipo de razonamiento y se observe ese tipo de comportamiento. Si el proceso que utiliza para responder es otro y no es el que uno planificó en un primer momento, ya tenemos alguna falla o algún tipo de inconveniente en el estímulo que se ha elaborado y el estímulo que se ha presentado a la persona. ¿Sí? Entonces, la validez del proceso de respuesta es el análisis empírico y teórico del proceso de respuesta del test, puede suministrar evidencia relacionada con la congruencia entre el constructo medido y la naturaleza del rendimiento de respuesta emitido por el examinado. ¿Sí? Yo espero de que si el razonamiento que está utilizando es de elaboración o de planificación de un problema, o si es relacionado con razonamiento lógico matemático, o si es para responder a una pregunta de personalidad sobre que realmente se ubica en esa situación y da una respuesta de que me he identificado con esa situación y considero que soy parecido a en ese comportamiento o soy totalmente diferente a ese comportamiento,
es lo que uno debería buscar con este tipo de proceso, ¿sí? Poder identificar que realmente hay una congruencia entre lo que teóricamente yo definí y el tipo de respuesta que yo quiero esperar en esa situación. Puede suceder que en una prueba de rendimiento, por ejemplo, la persona a la hora de elegir la respuesta correcta lo haga por descarte, ¿sí? O lo haga porque la pregunta, una es más larga y parece más completa y las otras son más acortadas. Entonces, el procedimiento que está utilizando no es que si sabe o no sabe los contenidos y sabe interpretar lo que se le está preguntando, sino que es una cuestión de eh, adivinación debido a la información o alguna pista en particular. Entonces, el modo que utiliza para responder a esa pregunta no es lo que yo esperaba de un primer momento desde mi definición teórica, ¿sí? Entonces ya tengo un problema, yo debería revisar lo que está sucediendo. Ese tipo de evidencias generalmente se obtiene mediante la utilización de entrevistas, ¿sí? Donde en estas entrevistas generalmente lo que se puede suceder es que yo entrego el protocolo, el examinado responde el protocolo, una vez que termine de responder el instrumento, puede ser una prueba de rendimiento, como puede ser una prueba de respuesta típica, yo reviso junto con el examinado el modo que respondió cada una de las preguntas y voy haciendo un interrogatorio de por qué respondió de esa manera. ¿Qué lo llevó a responder de esa forma? ¿Cuál fue el proceso que utilizó para responder de esa manera? ¿Por qué eligió a lo mejor una opción y no eligió la otra? ¿Qué le sucedió? ¿Qué le pareció? ¿Qué le generó? ¿Qué sensación tuvo al momento de responder el instrumento? Todo ese tipo de información es relevante, ¿sí? Porque posiblemente al no controlarlas y saber que son aspectos que pueden estar influenciando en las puntuaciones, va generando este error irrelevante de validez. ¿Tá? Acá, por ejemplo, tengo una pregunta donde el entrevistador le pregunta a una persona cuántas veces ha hablado con un doctor en los últimos 12 meses, ¿sí? Entonces, es un ítem donde se le pregunta esta situación y la respuesta que da el examinado después de una entrevista dice, creo que depende de lo que usted quiere decir con hablar, ¿sí? Yo hablo con mi vecino que es doctor, pero usted probablemente no se refiere a eso. Yo voy a mi doctor algo así como una vez al año para un chequeo general, por lo que respondería una vez, ¿sí? Pero también he visitado a un especialista un par de veces el año pasado por un problema en la rodilla y también vi a un especialista por un problema de tos crónica que tengo, el cual estoy casi seguro que fue el año pasado, aunque no podría curarlo. ¿Tá? También he hablado con doctores varias veces cuando he llevado a mis hijos al pediatra, aunque asumo que no es de eso tampoco lo que usted se refiere. También vi a un quiropráctico, pero no sé si se considera un doctor. En síntesis, lo que estoy tratando de decir es que creo que no estoy seguro de qué número darle, sobre todo porque no entiendo bien qué quiere. ¿Tá? Esta situación obviamente es un ejemplo, pero es lo que puede suceder al momento de hacer una pregunta donde el objetivo o la consigna es muy general y es poco claro, ¿sí? Entonces uno a lo mejor debería pensar cuántas veces usted ha visitado por un problema de salud específico a un doctor en los últimos 12 meses. Entonces a lo mejor ahí ya estamos descartando que no estamos haciendo referencia a que si llevó los hijos o no, no estamos haciendo referencia a que fue a, a una persona que considera que no sabe si es doctor o no, y si no se va preguntando algo puntual a donde tiene que responder. De esa manera uno en este tipo de entrevista va mejorando y se va dando cuenta que estos pequeños errores son los que generan después puntuaciones que pueden ser más altas o más bajas y no es lo que está reflejando teóricamente, no está representando el constructo la respuesta que está dando, sino que está dando una respuesta en base a lo que entendió y lo que pensó que es más adecuado. Y si uno puede observar las distintas opciones
que pueden responder, distintas personas pueden responder de distintas maneras, ¿sí? Considerando si hace referencia a los pediatras, si hace referencia a un doctor de cabecera, o puede ser por alguna emergencia en particular, ¿sí? Esta evidencia, el contenido y respuesta al test, como también la evidencia basada en la estructura interna del instrumento, se puede considerar como evidencias de carácter internas del instrumento, ¿sí? Esto quiere decir que no necesariamente tengo que contar con una variable externa y asociar las puntuaciones del instrumento con una variable interna, sino están basados más en el comportamiento interno del instrumento y la posibilidad de que los contenidos fueron adecuadamente definidos, que el proceso de respuesta de los ítems es adecuado en base a la definición teórica que uno realizó. Y otro aspecto a tener en cuenta es que cada uno de estos ítems son, en un sentido, unidimensionales al constructo que yo quiero medir. Cuando hablo de unidimensionales, hace referencia de que si yo quiero medir capacidad cognitiva, por ejemplo, razonamiento numérico, que todos los ítems miden ese aspecto, ¿sí? Específico, y que las respuestas que se dan a cada uno de esos ítems es porque se debe a un constructo latente que es capacidad cognitiva numérica. Si yo quisiera medir un rasgo de personalidad, extroversión y amabilidad, y cada uno de los contenidos de los ítems se agrupen o representen en un sentido la extroversión y en otro sentido otro grupo de ítems a la amabilidad. Y no que un ítem pueda representar ambos constructos a la vez, ¿sí? Entonces, el hecho de que cada estímulo despierte y dé respuesta a un constructo específico hace referencia a su capacidad de ser unidimensional al constructo que yo quiero medir. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de unidimensional, es que el hecho de que el ítem pertenece a una dimensión específica, pero el instrumento puede medir varias dimensiones, ¿sí? No solamente una. Es decir, si yo tengo un test que mide personalidad, puede medir 5 dimensiones de personalidad, pero algunos ítems hacen referencia a la dimensión extraversión, otros ítems hacen referencia a la dimensión amabilidad y otros a los distintos factores que uno quiere medir, ¿sí? No significa esto que si yo tengo un test de 50 ítems, todos tienen que medir un solo factor. No, tienen que medir y ser unidimensionales en base a ese dominio o ese factor que yo quiero medir de manera particular. Para eso se utiliza lo que es el análisis factorial, y que existen el análisis factorial exploratorio y existe el análisis factorial confirmatorio, ¿tá? Eso lo vamos a ver con más detalle en la próxima clase, pero acá podemos dar un ejemplo de lo que sería el exploratorio y el confirmatorio. En este caso tengo un instrumento que son de 30 preguntas, ¿sí? Que mide rasgo de personalidad, mide 5 factores, ¿sí? Y tengo 5 factores: extroversión, el neuroticismo, apertura, amabilidad, no, responsabilidad, amabilidad y apertura. Entonces, lo que uno espera es que este conjunto de ítems, que mide extraversión, presenten alta correlación entre sí, por lo tanto se agrupan en un solo factor, que sería extraversión, y que las cargas factoriales en otros factores sean muy bajas. Puedo tener otro factor, otros ítems, que también se agrupen en el factor neuroticismo, que se agrupen en el factor responsabilidad, amabilidad y apertura. Entonces, esto sería un análisis factorial exploratorio, donde se administra este conjunto de preguntas a una muestra en particular, luego se observa las correlaciones entre todos los ítems y se puede observar que aquellos ítems que miden el rasgo de extraversión presentan altas correlaciones entre sí, por lo tanto se agrupan en un factor que es extraversión. Los ítems que miden neuroticismo presentan correlaciones altas entre sí, por lo tanto se agrupan en un factor que es neuroticismo. Y así sucesivamente. De esta manera se genera evidencia de estructura interna. ¿Cuál sería la estructura interna? Que este conjunto de ítems son unidimensionales para medir este factor en particular, y que este conjunto de ítems son unidimensionales para medir
este constructo en particular. Y cada uno se agrupa en su respectivo factor. Si no sucede eso, puede ser que tengo un ítem que a su vez mide extroversión, a su vez mide neuroticismo y que mide amabilidad. Entonces yo nunca voy a saber exactamente cuál es el grado de atributo que está asociado con la respuesta que da un participante a ese ítem. Respondió de forma afirmativa, ¿por qué? Porque tienen niveles altos de extroversión, porque tienen niveles altos de apertura, porque tienen niveles altos de movilidad, no lo sé. Entonces, para poder evitar ese solapamiento de constructo, cada uno de estos ítems tiene que ser adecuados, ¿sí? Unidimensionales para el constructo que yo quiero medir, ¿sí? Si yo observo mediante esta técnica que es el análisis factorial exploratorio, este tipo de comportamiento estadístico donde se agrupan los ítems, yo puedo decir que tengo evidencia de estructura interna del test. A su vez, podría utilizar otra técnica, que es el análisis factorial exploratorio, que a diferencia del anterior, yo propongo de antemano cuáles son los ítems para cada uno de los factores, ¿sí? Y luego comparo una matriz empírica con una matriz teórica y veo el nivel de acuerdo o de ajuste que hay del modelo a los datos. Ya vamos a ver con mayor precisión este procedimiento en las próximas clases, ¿sí? Porque es un poco más complejo y no es tan simple, pero la lógica es la misma. Lo que se busca es que mediante un procedimiento estadístico nos permite decir que la estructura propuesta teóricamente se puede corroborar o se puede confirmar porque en los datos se fue reflejando esa asociación propuesta de antemano. Y si los datos de manera empírica me apoyan a esta situación, yo considero que el instrumento mide en este caso, con este conjunto de 24 preguntas, 4 fuentes de autoeficacia, que es la experiencia de maestría, la persuasión social, los estados fisiológicos y el aprendizaje vicario, ¿sí? Es lo que mide este instrumento, ¿tá? Y si se da este comportamiento adecuado, yo digo que hay evidencia de estructura interna. Hasta ahí estamos hablando de lo que serían las evidencias de carácter interno que ayudan a dar evidencia al instrumento. Ahora, yo puedo tener una adecuada delimitación de los contenidos, puedo tener una adecuada estudio mediante entrevista de los procesos de respuesta al test, puedo tener una adecuada estructura interna mediante un análisis factorial del instrumento. Y yo digo, sí, tengo evidencias de que el instrumento realmente mide los 5 factores de personalidad y que las personas responden los ítems en base a las teorías de los distintos rasgos de personalidad y que cada aspecto de los contenidos que corresponde al factor extraversión, amabilidad, responsabilidad, apertura, ¿sí? Están bien representados. Pero yo necesito encontrar o generar evidencia que me permita decir que las puntuaciones del instrumento ahora me permite dar un diagnóstico, me permite predecir o explicar algún fenómeno en particular. Entonces empiezo a generar relaciones entre el instrumento con otras variables de carácter externo, ¿sí? Entonces se habla mucho de que son las evidencias con variables externas y no con evidencia interna. Para este caso, yo lo que genero es una red nomológica del constructo que yo quiero medir. En este caso yo tengo una red nomológica para el constructo de autoeficacia, ¿sí? Autoeficacia lo puedo identificar como o definir como las creencias que tiene una persona sobre una habilidad o una tarea específica, ¿sí? Donde las personas tienen que autoevaluar hasta qué punto tienen confianza para hacer actividades específicas de manera exitosa y hasta qué punto no tienen esas confianzas, ¿sí? Este concepto, como mostré en el estudio anterior, pueden estar influenciados por 4 fuentes de autoeficacia, como es la persuasión social, el rendimiento anterior, el estado fisiológico y el aprendizaje vicario, ¿sí? O también puede estar asociado con
la predicción de algunos comportamientos, como por ejemplo el rendimiento académico, la persistencia, o puede estar asociado con el rendimiento anterior, puede estar asociado de manera negativa con la ansiedad, puede estar asociado con otro concepto como la autoestima, o como las capacidades intelectuales, ¿sí? O como los modos de afrontamiento. Estos tipos de asociaciones son relaciones nomológicas que yo digo previamente, que a cuestiones teóricas considero que el constructo psicológico debería estar asociado. ¿Qué digo? Que si una persona tiene niveles muy altos de ansiedad y se pone muy nervioso y se pone, le tiemblan las manos, le suda las manos, la cara, y va a percibir que lo que tiene que realizar esa tarea no la va a poder hacer adecuadamente, considere que no es capaz de hacerlo de manera adecuada, entonces por lo tanto va a tener niveles más bajos de autoeficacia. Por lo contrario, si una persona tuvo rendimientos previos sobre esa tarea y que sabe que lo hizo bien y que siempre que se enfrentó ante esa situación lo hace de manera exitosa, sus creencias para hacer esa tarea iban a ser más elevadas. Entonces, teóricamente yo considero que una percepción de los rendimientos anteriores me va a ayudar a incrementar mi confianza para hacer la tarea en ese momento, ¿sí? Y si yo tengo esa confianza en esa tarea y digo, bueno, yo confío de que en las otras materias de la facultad me fue bien y que creo que voy a poder estudiar y rendir bien y confío que me va a ir bien y bueno, voy a enfrentarme a un examen y me va a ir bien porque considero que confío en mis capacidades para que tenga un buen rendimiento. Entonces me va a permitir explicar o predecir el rendimiento académico en particular. Entonces, todas estas definiciones teóricas que yo tengo, las debo pasar después de manera operacional para poder generar evidencias, ¿sí? De validez concurrente, validez predictiva o en caso que sea validez convergente o discriminante sobre la utilización de las puntuaciones de este test. Entonces, yo mido el concepto de autoeficacia, obtengo las puntuaciones mediante mi instrumento de autoeficacia y yo considero que debería estar asociado con el rendimiento académico. Entonces debería hacer un estudio de evidencia de validez que me permite y me dé soporte de que ese constructo realmente explica o puede predecir el rendimiento académico y si se da ese fenómeno, quiere decir que yo estoy midiendo, registrando los distintos niveles de autoeficacia en los participantes. Por lo tanto, el instrumento está cumpliendo con su propósito en particular, ¿sí? Entonces, esta red nomológica, como dijimos anteriormente, es la definición y la elaboración teórica de cómo el constructo que yo quiero medir debería estar asociado con otro conjunto de variables. Los procedimientos que vamos a ver a continuación son los modos operacionales que yo puedo utilizar para dar evidencia de que realmente ese concepto que yo estoy midiendo se relaciona con otro conjunto de variables. Entre ellas tengo la evidencia convergente y discriminante, y la evidencia de validez convergente está dada por la correlación relativamente alta entre aquellos instrumentos de medición diseñados para evaluar un mismo rasgo. Y la evidencia de validez discriminante se obtiene cuando se encuentran correlaciones no significativas o negativas, que eso ya lo vamos a discutir, entre instrumentos que miden rasgos diferentes. Lo importante acá es que miden rasgos diferentes, mientras que en el caso de la convergencia tienen que medir el mismo rasgo. Por ejemplo, acá yo tengo dos tests, uno es el IPIP y el otro el NEO, los dos miden personalidad, mide 5 factores, la diferencia está conceptual, acá el IPIP mide extraversión, amabilidad, responsabilidad, estabilidad emocional e intelecto, mientras que el NEO mide extraversión, amabilidad, responsabilidad, neuroticismo, que es lo contrario de estabilidad emocional, y apertura de la experiencia, que tiene en cuenta aspectos del intelecto, pero tiene en cuenta otras características que no son semejantes o parecidas al intelecto, ¿sí? Y yo lo puedo observar acá, es que la correlación entre las variables. Extraversión, se hizo una correlación con el test que mide también del NEO extraversión y tuvo una correlación de 0.70.
Amabilidad también se hizo, pero tiene 49, es mucho más baja. Esto quiere decir que posiblemente algunas características o algunos ítems contenidos de amabilidad que mide este instrumento no son semejantes al otro instrumento. Responsabilidad tiene una correlación de 0.73, intelecto de 66 y estabilidad emocional de -70. Esto uno podría pensar que serían discriminantes porque es una correlación negativa, pero no, es una correlación negativa, pero de constructos que son semejantes, pero que sus puntuaciones están dados de manera inversa. Esto quiere decir que cuando yo mido con este instrumento estabilidad emocional, al mayor puntaje dice que tiene mayor estabilidad y al menor puntaje tiene menor estabilidad emocional. Mientras que el otro instrumento, el NEO, dice que cuando yo tengo mayor puntaje, la persona es más neurótica, es decir, mayor nivel de inestabilidad emocional, y mientras tiene menor puntaje, tiene mayor estabilidad emocional. Por lo tanto, se da una relación inversa. Ahora, si yo modifico la manera de puntuar alguno de estos instrumentos, y la correlación va a ser positiva, ¿sí? Pero no importa, lo mismo yo sé que son dos instrumentos que miden un constructo semejante que tiene puntuaciones diferentes porque uno lo conceptualiza de manera positiva y de otra forma negativa, y la asociación es alta. Quiere decir que estamos midiendo prácticamente el mismo constructo con los dos instrumentos. Por lo tanto, sí existe evidencia de validez convergente. Otro modo de evaluar la evidencia de convergente y discriminante son mediante las matrices multirasgos multimétodo. En este caso, yo tengo un instrumento que mide los 5 factores mediante autoinforme y informes por pares. Es decir, en uno yo respondo los ítems y en otro una persona familiar o amigo responde por mí la manera como yo soy, ¿sí? Entonces, de esta forma tengo estos 5 factores, estos 5 factores. En la línea circulitos negros, lo que se observa sería la correlación perfecta o el índice de confiabilidad entre las variables. Quiere decir que la correlación entre n y n de autoinforme es igual a 1. Y en el triángulo de acá arriba se puede observar las correlaciones que tienen entre las mismas variables del mismo instrumento. Es decir, cómo correlaciona los puntajes de la escala neuroticismo con los puntajes de la escala extroversión, con los puntajes de la escala apertura, con los puntajes de la escala amabilidad y con los puntajes de la escala responsabilidad. De la misma manera, extroversión también con cada uno de la escala. Pero estos son del mismo instrumento. Entonces acá se espera que estas correlaciones sean bajas, pero un poquito más altas que otras, debido a que son del mismo instrumento. Lo mismo sucede en este caso con el triángulo de abajo del informe por pares, cuando se correlacionan también con las mismas variables de informe por pares, va a tener correlaciones más bajas, ¿sí? Pero podrían ser un poquito más altas que otras correlaciones como estas, debido a que son del mismo instrumento. Mientras que en este caso tengo los círculos que son sin rellenar en negro, que son en blanco, son las correlaciones que tienen el factor neuroticismo del informe por pares con la correlación, el puntaje obtenido del autoinforme, ¿sí? Y el factor extroversión con el autoinforme con la extroversión de informes por pares. Esta diagonal sería la evidencia de convergente. Acá yo debería tener que son rasgos iguales medidos por distintos métodos, por lo tanto debería tener correlaciones más altas. ¿Sí? Muy parecido a lo que vimos anteriormente en el estudio y en la tabla anterior. Y en estos triángulos, tanto el superior como el inferior, se observan las mismas correlaciones, pero deberían ser correlaciones muy bajas. ¿Por qué? Sería la correlación entre el factor neuroticismo y el autoinforme con extraversión, apertura, amabilidad y responsabilidad del otro instrumento. Entonces acá debería tener correlaciones muy bajas. Estos triángulos demostrarían lo que sería
la evidencia de validez discriminante, mientras que esta diagonal en círculos blancos o sin rellenar sería la evidencia de validez convergente. Veamos un ejemplo. En este caso tengo un test que mide las escalas de intereses realista, investigador, artista, social, emprendedor y convencional, que son escalas de intereses basados en la teoría de Holland, y un instrumento que es el CIP4, que mide intereses, pero que miden este conjunto de escalas. Tecnología, naturaleza, salud, música, comunicación, idioma, humanidades, arte, asistencial, leyes, empresa y cálculo. Se espera que las correlaciones entre estas mismas escalas sean bajas, como se puede observar acá, salvo en algunos casos que se ve un poquito más alta, ¿sí? Y lo mismo pasa con el instrumento de intereses medido por la escala del CIP4, ¿sí? Que las correlaciones son bajas. Entonces, en este caso, esta sería una matriz de correlación más de información de evidencia de validez discriminante, igual que acá. Y en la diagonal, yo observo que realista sería en contenido muy parecido a la escala de tecnología, entonces debería tener una correlación más alta. En naturaleza y salud estaría más asociado con la escala investigador, ¿sí? En música, comunicación, idioma, humanidad y arte estaría más asociado con la escala artística. Y así sucesivamente con la asociación de rasgos semejantes medidos con distintos instrumentos. De esa manera yo puedo analizar esta matriz de la siguiente forma, ¿sí? Estas dos matrices son más de evidencia, validez discriminante, son heterorrasgos medidos con el mismo instrumento. Este conjunto de asociaciones serían monorrasgos medidos por distintos instrumentos, y lo que se encuentra en azul sería heterorrasgos medidos por distintos instrumentos. Entonces me genera este tipo de información. Monorrasgo heterométodo, que sería lo que es la evidencia de validez convergente, porque son las correlaciones semejantes entre constructos semejantes medidos por dos instrumentos diferentes. Heterorrasgo monométodo, es decir, correlaciones entre constructos diferentes, pero medidos por un mismo método, que sería el mismo instrumento, que en este caso es el Self-Directed Search, y en este caso sería el SIP. Por lo tanto, se esperaría que estas correlaciones sean menores que estas, pero que se pueda dar una serie de correlaciones porque son un mismo método, puede tener un mismo error por utilizar la misma herramienta. Y tengo los heterorrasgos y heterométodos, que significa distintos rasgos medidos por distintos métodos, por lo tanto esta correlación tendría que ser mucho más baja. Entonces un análisis de esta matriz, sea con dos instrumentos, tres instrumentos o la cantidad de instrumentos que se quieren utilizar, se da el monorrasgo heterométodo, que se da la evidencia de validez convergente, heterorrasgo heterométodo, que sería la evidencia de validez discriminante, y el heterorrasgo en monométodo, que sería evidencia de validez discriminante, pero que se esperaría que el promedio de las correlaciones de esta matriz sea un poquito más alta que la de heterorrasgo y heterométodo, pero obviamente menor que la de monorrasgo y heterométodo, ¿sí? De esta manera se hace una interpretación de la información que se obtiene y se puede evaluar la evidencia tanto de validez convergente como evidencia de validez discriminante. Un aspecto muy importante, obviamente, de las puntuaciones de los test es la utilización de las puntuaciones para poder explicar o predecir un fenómeno externo, ¿sí? Como por ejemplo, si una persona tiene algún tipo de trastorno o puede padecer un tipo de trastorno, como por ejemplo si un tipo de psicoterapia puede ser más amigable o puede tener una mejor adhesión en el paciente que otra, si va a tener un mejor rendimiento académico, laboral, va a haber una deserción laboral o deserción académica. Entonces existe un conjunto muy amplio de variables que uno quiere predecir y explicar, ¿sí? Y eso es lo que uno tiene que tratar de poder estimar mediante las puntuaciones que tiene el instrumento, ¿sí? Es un aspecto fundamental en todo estudio de evidencia de validez de las puntuaciones en un test, ¿sí? Como dije anteriormente, yo puedo considerar que sí existe relación entre este test con otro test, como un estudio de validez convergente.
puedo ver que tiene estructura interna, validez de contenido o de respuesta al test, pero también tengo que darle evidencia realmente que con las puntuaciones yo puedo poder explicar o predecir algún tipo de fenómeno que me ayuda a tomar decisiones, ¿sí? No significa que me va a reemplazar como profesional, sino que me va a dar información de utilidad. En algunas cuestiones que hay que tener en cuenta es con relación a los criterios. Y este es un punto muy importante, ya que como yo quiero explicar y predecir algún fenómeno o algún comportamiento externo, hay que saber establecer o definir bien cuál sería el comportamiento que yo quiero medir o quiero explicar y cómo lo voy a poder operacionalizar o poder definirlo o establecerlo como criterio a predecir. Entonces uno tiene que identificar un criterio relevante y un método para poder medirlo, ¿sí? Luego tiene que identificar una muestra de sujeto representativa de la población en el que se va a utilizar el test, si en el caso que sean estudiantes universitarios o estudiantes de nivel secundario, primario, o si van a ser pacientes, si van a ser personas que están trabajando en el ámbito laboral, en una área específica del ámbito laboral, ¿sí? O administrar el test en esa población específica, en una muestra obviamente de la población que es donde va apuntado el instrumento, y obtener los puntajes para cada uno de los sujetos del test. Es decir, si yo mido los 5 factores, debería tener los puntajes de los 5 factores para cada uno de los sujetos que yo le administré el test en esa muestra en particular. Acuérdense que estamos hablando de muestra, ¿sí? Que representaría de alguna manera la población meta, con lo cual va enfocada la utilización del instrumento, ¿sí? Pero yo tengo que tomar un conjunto de personas, no puedo tomar una sola persona y hacer una interpretación, un estudio de validez con una sola persona. Tiene que ser una muestra representativa a la población que yo quiero dirigir el instrumento, ¿sí? Y obtener la medida de criterio y la puntuación de ella para cada sujeto. Entonces tengo dos variables. Por un lado, las puntuaciones del test y por el otro lado, el criterio. Por ejemplo, yo podría tomar una prueba de inteligencia o de capacidad cognitiva o una prueba de memoria y luego de un tiempo a un grupo de estudiantes tomar el registro de el rendimiento académico, ¿sí? Entonces yo quiero observar que la capacidad de memoria puede predecir y explicar el rendimiento académico o y los rasgos de personalidad pueden explicar el rendimiento académico o que la capacidad cognitiva puede explicar o predecir el rendimiento académico y de esa manera dar evidencia de que las puntuaciones del test están asociadas con un éxito académico. Para eso yo tengo que calcular un índice que generalmente es un índice estadístico que expresa ese tipo de relación. Muchas veces uno utiliza lo que es la correlación de Pearson o puede utilizar una de regresión múltiple o algún tipo de estadístico particular que me permite establecer ese tipo de relación. Ya veremos en las próximas clases cuáles pueden ser esos estadísticos que se puede utilizar en cada caso en particular, ¿sí? Depende mucho del instrumento que yo estoy utilizando y depende de manera considerable de la variable criterio que yo estoy utilizando, ¿sí? Depende del caso, uno tiene que ver cuál sería el análisis estadístico más adecuado para poder explicar o predecir esa variable criterio que uno estableció o propuso como adecuado para dar evidencia de validez criterio del instrumento que yo estoy utilizando. Hay que tener en cuenta que dos cuestiones relacionadas con el criterio. Que en algunas ocasiones yo el test lo tomo en un momento en particular, espero un tiempo, ¿sí? Y puedo registrar la variable criterio, entonces se habla de validez predictiva, es decir, yo tomé el test de inteligencia hoy y espero que pase hasta fin de año varios meses y ahí tomo el registro del rendimiento académico. Eso sería un estudio de validez criterio, perdón, de validez predictiva, porque espero que pase el tiempo para poder registrar la variable que yo quiero o tengo interés de poder predecir mediante las puntuaciones de mi instrumento. Pero en otros casos yo puedo tomar un estudio de evidencia de validez concurrente, que es tanto el test como la variable criterio
se administran y se toman en el mismo momento, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo tomar un test que mide creencia de autoeficacia sobre la psicometría antes de que el estudiante realice el examen, y luego tomo el examen sobre la materia y veo cómo se relacionan esa creencia o esa motivación que tenía previa al examen, y trato de establecer si existe una relación, una correlación entre ambas variables, ¿sí? O puedo tomar un grupo que tengan algunas características particulares, ¿sí? Puedo decir, en este caso tenemos estudiantes que son de plan viejo y plan nuevo, mediante una variable que puede medir técnica de estudio o puede medir creencia de autoeficacia o capacidades en las técnicas de estudio, y ver si hay diferencia entre un plan con respecto al otro. Si uno considera que teóricamente debería haber una diferencia, se debía manifestar en los resultados. Es decir, que el rendimiento en esa variable, un grupo con respecto al otro, sería mayor o menor, ¿sí? Entonces, el modo de cómo yo administro la variable criterio es lo que me va a diferenciar a mí de lo que sería la evidencia de validez predictiva de la evidencia de validez concurrente. También hay que tener en cuenta algunas cuestiones con respecto a la variable de criterio, ¿sí? Hay muchos sesgos, hay muchas consideraciones o múltiples frentes para poder establecer cuál sería el criterio a evaluar. Por ejemplo, yo puedo pensar que el rendimiento académico es únicamente las notas que obtienen al final, pero también puedo considerar que el rendimiento académico es la cantidad de materias que rindieron, cantidad de materias que aprobaron, si vienen cursando a tiempo o viene demorado con la carrera. Puede ser un concepto muy amplio y muy diverso. También puedo considerar que los criterios pueden ser de carácter más estático, puede ir cambiando en el transcurso del tiempo. Entonces tengo que ver que lo que puede predecir el instrumento en un momento, de luego no lo realiza, o al revés, que en un tiempo se observa que mis puntuaciones del test no me permiten explicar un fenómeno, pero sí me lo hacen en el transcurso de un tiempo más prolongado, ¿sí? O también debería ver hasta qué punto el registro de ese criterio que yo estoy estableciendo realmente es confiable o no. Por ejemplo, si yo tomo el rendimiento académico y yo sé que algunos docentes evalúan de manera a desarrollar, otros múltiples de opción y otros de manera oral, y los criterios y las modalidades de evaluación hacen que la variable criterio rendimiento académico es muy diferente, muy difícil de estimar, y que puede tener varios sesgos y también distintos niveles de confiabilidad. Si yo no estoy seguro que cada uno de los docentes tiene los mismos criterios para evaluar a cada uno de los estudiantes con la misma regla y con la misma nivel de rigurosidad. Entonces, eso me puede generar que la variable criterio de rendimiento académico esté sesgada, ¿sí? Entonces, cada vez que yo realizo un estudio de validez predictiva o concurrente, hay que tener en cuenta cuál es la variable que yo quiero explicar y si realmente el registro que yo hago de esa variable criterio está bien definida para poder tratar de asociar mi variable independiente, perdón, que sería las puntuaciones del test que yo quiero validar, con la variable que yo quiero explicar. También se habla de que obviamente, como no es una evidencia única, sino que se va generando distintos tipos de evidencias para las puntuaciones de test con respecto a un criterio en particular, habla de lo que es la validez incremental. Es como las puntuaciones de un instrumento realizan un aporte en diferencia o en concordancia con otras variables que uno quiere medir. Es decir, uno puede proponer una serie de variables que pueden estar explicando un fenómeno en particular, y puede establecer hasta qué punto ese conjunto de esa variable que yo estoy midiendo mediante mi instrumento y las puntuaciones que yo obtengo me permiten predecir o explicar un fenómeno de manera particular, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, tengo un caso acá de rendimiento académico en lengua, donde puedo observar que una variable como habilidades me permiten explicar el rendimiento académico en lengua, ¿sí? En aproximadamente un
casi un 14%. Es decir, que el rendimiento de los estudiantes de nivel secundario en una materia como lengua, un 14% de su rendimiento se debe a la capacidad cognitiva o la habilidad lingüística que tiene. Pero como ingreso otras variables como autoeficacia o personalidad, voy observando cómo va incrementando su capacidad predictiva. Por ejemplo, autoeficacia me explica un 6% y los rasgos de personalidad me explican un 10%. En total, se explica un 30% del rendimiento académico en lengua por este conjunto de tres variables: habilidades, autoeficacia y personalidad. De esa manera yo puedo evaluar el nivel de evidencia y validez incremental, ¿sí? En este caso, yo ya sabía que la habilidad y la autoeficacia eran variables predictivas del rendimiento académico, y yo lo que trataba de hacer en este estudio era ver cómo las rasgos de personalidad podían incrementar o mejorar su capacidad predictiva, ¿sí? Considerando otras variables que ya sabemos que son relevantes en este campo, como es el rendimiento académico, ¿sí? Esto se hace referencia a un estudio de validez incremental. De la misma manera, yo puedo proponer otra variable de criterio, puedo proponer otro conjunto de variables, ¿sí? Y tratar de observar cómo, mediante las puntuaciones de esos instrumentos, permito ir explicando y prediciendo el fenómeno que yo quiero evaluar o predecir, ¿sí? Tengan en cuenta eh, el objetivo de este conjunto de baterías, de este tipo de instrumentos, está asociado en el ámbito educacional. Por lo tanto, la variable rendimiento académico es una variable importante en ese campo. Por lo tanto, yo realizo este tipo de estudio de evidencia de validez incremental para ese campo específico. Si yo quisiera evaluar y utilizar este tipo de instrumento para otra área específica del trabajo profesional, debería generar evidencias con la otra variable que considera relevante, ¿sí? Para el estudio. Por ejemplo, si yo quisiera utilizar en el ámbito laboral, debería saber si realmente el nivel de habilidad y sobre todo el nivel de habilidad general sería un predictor de un mejor desempeño laboral o no, o si podía observar si los rasgos personales podían ser un buen predictor de el ausentismo o no de los trabajadores, etc. Entonces, en cada contexto, yo debería hacer un estudio específico que me genere ese tipo de evidencia en particular. No quiere decir esto que ustedes lo tienen que hacer como profesional el día de mañana, sino que ustedes deben tener en cuenta que al momento de elegir un instrumento que lo van a utilizar en un campo de su trabajo profesional, tienen que saber exactamente si ese instrumento o ese conjunto de batería tiene suficiente evidencia para poder ser aplicado en ese campo específico y que te ayude a tomar un diagnóstico o dar información o tomar una decisión en base a lo que uno tiene o necesita en ese momento. Bueno, obviamente, por último, hay un aspecto a tener en cuenta, es que cuando uno utiliza un instrumento y tiene evidencias empíricas que van ayudando a ser utilizado en un contexto en particular, y luego de esas consecuencias, de esa aplicación y esa toma de decisión de decir, bueno, esta persona va a ser considerada para un tipo de trabajo y esta persona no, o esta persona va a ser considerada para que pase y tenga un curso de maestría o de posgrado y esta persona no, o cualquier tipo de decisión que uno tome al momento de utilizar el instrumento, está una corriente muy fuerte de evaluar hasta qué punto, mediante las puntuaciones que yo obtuve y los diagnósticos que yo di, son certeros o no a la hora de diagnosticar, ¿sí? Y hay toda una serie de estudios que hablan más de la sensibilidad y la especificidad de las puntuaciones del test, ¿sí? Que está basado en evaluar las consecuencias que uno obtiene con el instrumento. Es un aspecto que ya veremos más adelante, pero que realmente son importantes, sobre todo mucho se utiliza en el ámbito clínico, se utiliza mucho con las pruebas neuropsicológicas, para saber hasta qué punto los valores que se obtienen con ese instrumento de un test o una evaluación neuropsicológica están asociados con un diagnóstico particular. Yo lo he observado mucho en los pacientes de adultos mayores,
para ver si existe algún tipo de deterioro cognitivo en particular y algún diagnóstico en particular. Entonces, de esa manera se evalúa que no solamente yo estoy correlacionando una variable con otra variable que yo quiero predecir, sino que ya después estoy evaluando que una vez que se ha aplicado el instrumento y se ha tomado decisiones y ha hecho clasificaciones de que esta persona tiene este diagnóstico o no tiene este diagnóstico, o esta persona va a ser seleccionada por un trabajo y esta no, ver si realmente las consecuencias van acompañando a las decisiones que yo he tomado con las puntuaciones que obtuve con el instrumento. ¿Sí? Es un aspecto a tener en cuenta como evidencia también de validez. Que resulta muchas veces mucho más difícil de corroborar, debido a que muchas veces uno no puede hacer un seguimiento continuo de las personas que han sido administradas o utilizadas para un diagnóstico en particular. Bueno, hasta acá llegaríamos el día de hoy. ¿Sí? Eso sería todo sobre validez.